indicaron que debo hacer uso de ella y que también ustedes tienen que aprovechar ese recurso. Entonces, el día de hoy se estará dividiendo la clase en dos, una para ver el tema y la otra para tener el tiempo de practicar precisamente en este tipo de componente, que es la máquina virtual. Por lo menos de lo poco que la he podido usar, veo que está muchísimo mejor que los recursos que nos proporcionaron el semestre pasado. La verdad que ahora sí corre bastante decente. Y creo yo que por ahí puede llegar a ser de utilidad para quien así lo necesite. Por ahí algunos me escribieron de que no tienen acceso porque no se recuerdan de la contraseña o la perdieron o qué sé yo. Pero bueno, ya daremos instrucciones sobre eso más adelante. Vamos a avanzar entonces con el tema que tenemos para hoy, que es el de herencia. Esto es en sí, el tema es bien fácil, pero el problema es que a veces lo que es más fácil es más difícil de implementarlo. O sea, el comprender el tema es muy fácil, pero algunos se confunden con cómo llegar a, a crearlo, a usarlo o a implementarlo. Es ahí donde todo esto pues llega a causar cierta dificultad, pero verán que en el camino es cuestión de la práctica que nos lleve hasta donde nosotros pues podamos ir creciendo en conocimiento. Ok, una parte importante, los primeros dos párrafos, por favor, si alguien, algún voluntario me puede leer esos primeros dos párrafos de la presentación. Yo en Adelante, Jesús. una clase, subclase o clase hija hereda la estructura de otra superclase o clase padre y concretiza ciertos aspectos de esta. La clase hija comprende un subconjunto de los objetos de la clase padre. Ok, Los, muchas gracias. Si pueden notar, para la herencia hay dos actores, hay dos clases involucradas. La clase que tiene las características más genéricas se le va a conocer como superclase o clase padre. Cualquiera de los dos términos es equivalente. Van a poder notar que cuando les hable, eh, así lo haré mezclando esos dos términos, pero ustedes saben de que se trata de una clase más generalizada, pero aquella que es dependiente o aquella que hereda prácticamente toda la estructura de esa superclase se le va a conocer como subclase o clase hija, la cual pues puede llegar a tener sus propias características, pero además las que ha heredado y por lo tanto este es otro mecanismo de poder llegar a reutilizar código que ya se encuentre creado en una clase padre para que las clases derivadas no sea necesario el volverlas a implementar. Ok. Ejemplo bastante simple. Una clase que sea una clase animal, ¿ok? Una clase animal que tiene ciertas características como el ser ser un ser vivo, que nace, que crece, que se reproduce y que muere como características generalizadas. Y una subclase o clase derivada, la cual, pues en este caso, pues tiene una relación de subconjunto de este tipo, pues tiene las mismas características que es un ser vivo que nace, que crece, que se reproduce, que muere, pero este tiene otras adicionales, que tiene cuatro patas, que es mamífero, que ladra, etcétera, etcétera. No como algo general, sino como algo particular de la clase hija. Ya hablando técnicamente cómo esto se visualiza, porque esto también es importante. Poco a poco hemos ido conociendo la nomenclatura de un diagrama de clases para interpretar de manera adecuada
el tipo de relación que existe entre una clase y otra. Y como lo pueden notar acá, pues tenemos una superclase, por lo regular, incluso hasta las superclases las van a notar que están por encima de las clases hijas, y con este signo de flecha, donde la punta se encuentra vacía, la característica que denota en relación a sus clases hijas es una característica de herencia. Con este tipo de nomenclatura, lo que hacemos es indicar que la clase auto está heredando todas las características de su clase padre, que es vehículo, al igual que la clase camioneta, también está heredando todas las características definidas en la clase vehículo. Eso implica que tanto auto como camioneta heredan de la misma clase y por lo tanto comparten las mismas características definidas en la clase padre, pero adicionalmente cuentan con características propias, las cuales son independientes tanto de la clase padre como de cualquier otra clase que sea hermana, porque hereda de esta, siendo la clase padre. Pueden notar que aquí el auto tiene una característica indicando que es una propiedad que puede ser descapotable, pero que es algo que en la clase camioneta no existe porque tiene sus propias características. Por ejemplo, la carga que puede llegar a soportar de peso en este tipo de vehículo, cosa que no se va a manejar en la otra clase. Bien, esto es la jerarquía que se define por medio de la herencia. ¿Cuántos niveles de jerarquía pueden llegar a realizarse? Pues la verdad que no tiene un límite. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Es raro ver 2 o 3 o 4 jerarquías. La verdad que es muy, muy raro. Más que nada, cuando uno implementa algo, pues casi solamente se queda uno en estos dos niveles, más sin embargo, no es una limitación. Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Inge, buenos días. Sí, Johnny, buenos días. Una molestia. Para saber, por ejemplo, podríamos obtener de alguna clase padre, tendríamos que sí o sí obtener todos la información que contenga el mismo, o por medio de colocarlo de modo de manera privada o de una manera pública, podríamos en cierta manera condicionar qué datos sí podríamos permitirle heredar a cierta clase. Sí, esa es muy buena pregunta. Los modificadores público, privado y protected sí pueden llegar a ser un mecanismo para poder delimitar qué tipos de estas características pueden llegar a ser eh, heredadas entre las diferentes clases. Por lo tanto, sí va a depender de qué queremos que sea heredado, el definir qué tipo de modificador es necesario colocar. Aquí es donde, si no mal recuerdo, el protected, sí, eso incluso lo podemos probar en la misma práctica, así podemos salir de dudas. Yo recuerdo que es el protected el que nos permite heredarlas independientemente de quiénes van a ser las clases derivadas, pero cuando se colocan privadas, pues únicamente se tiene acceso por medio de aquellos elementos públicos a los cuales nosotros llegamos a definir en la clase padre. O sea, sí se heredan, pero no se pueden manipular. Ese sería el punto. Ok, sigamos entonces. El principal beneficio, como les decía en la introducción, es la reutilización y centralización del código.
¿Por qué? Porque no es necesario volver a escribir todos los atributos y los métodos de la clase padre en la clase hija. Eso es un beneficio. No hay duplicidad de código también, ¿verdad? Es cierto que nos estamos ahorrando código, pero también no tenemos que dar un mantenimiento doble o triple o cuádruple, dependiendo de los lugares donde no hayamos nosotros hecho uso de este tipo de características. Pues por ende, el código en relación al volumen se ve disminuido, por lo tanto se facilita el mantenimiento y sobre todo esto va a permitir dar paso o abrir paso al polimorfismo dentro de las características que aquí son necesarias conocer y utilizar para poder sacarle un mayor beneficio. ¿Cómo se crea una clase? En realidad una clase padre no es que tenga que tener una característica, sino más bien la clase hija es la que hace la referencia o la relación de herencia. Es decir, esta clase padre no sufre ningún cambio, más bien son las clases hijas las que deben de definir a quién heredan. Y eso se lleva a cabo por medio de esta notación que se visualiza en la diapositiva del lado derecho, indicándonos de que está haciendo una herencia o una extensión de todas las características definidas en la clase padre. Esta sería entonces la clase hija, que al momento de definirla se le indica que va a heredar todas las características de una clase padre, que en este ejemplo pues es la clase animal, y por lo tanto absolutamente todo lo que es definido como propiedades y como implementaciones, es decir, los métodos o sus funcionalidades, son heredadas en aquella clase derivada que así está definida. Por lo tanto, la clase perro no tiene únicamente la propiedad raza, sino por la herencia definida va a tener también todas las propiedades de su clase papá. Es decir, el día, mes y año de nacimiento. Y la clase perro no únicamente va a tener estos dos funcionalidades, sino que también todas aquellas heredadas en la clase animal, como su constructor o sus constructores, que es este caso, y adicionalmente, pues, los métodos implementados en la clase animal, siempre y cuando estos se encuentren también públicos para poder llegar a hacer uso de ellos. Sí los ha heredado, pero para poder utilizarlos es necesario que el modificador sea el adecuado. Ok. Insisto, esto lo quiero confirmar ya en el ejemplo para que tengamos ahí la seguridad de que estamos hablando lo correcto. Pues bien, esto ya lo expliqué, tiene sus propios métodos y sus propias variables o propiedades, esta clase hija, pero adicionalmente todo lo que a nivel de padre, pues se ha heredado. ¿Ok? Aquí un ejemplo ya de la implementación de todo esto, un ejemplo en el cual nosotros podemos crear, como en este caso, instancias de la clase animal con cualquiera de los dos constructores que ya fueron definidos. Vimos que el animal tenía dos constructores y también podemos tener acceso a la creación de objetos del otro tipo de clase, que es la clase hija. Pero aquí pueden notar de que cualquiera de las tres instancias tienen acceso a el método imprime nacimiento, el cual es un método que fue precisamente definido únicamente en la clase padre. Este método imprime nacimiento existe únicamente en la clase animal, pero por la herencia generada, incluso el objeto de tipo perro ya tiene acceso a él
por el hecho de haber adquirido una herencia. La clase perro, perdón, el objeto de tipo perro puede invocar a sus propios métodos, como ladrar, pero también puede invocar a los métodos heredados. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, buen día. Cuando usted crea el objeto perro, ¿ese de qué objeto animal trae los datos? ¿O cuál es por default? O algo, no sé si me doy a entender. No mucho entendí tu pregunta. A ver, no sé si me puedes ayudar. Ok, como veo que primero creo el objeto Sí. A1, bueno, voy a agarrar el A2 Ok. mejor, porque ya tiene Sí. parámetros. Entonces el objeto A2 ya tiene parámetros. Entonces el objeto Sí. P, como es una herencia de Sí. animal, entonces entiendo que trae con él parámetros ya, porque cuando usted imprime o cuando llama a p.imprimir nacimiento, nunca en el objeto perro usted le dio un parámetro como de Excelente. nacimiento, por Hoy lo que sí ya veo. comprendí tu pregunta. Muy buena No. pregunta, mira. Ojo que aquí estamos creando objetos de tipo perro y al momento de crear un objeto de tipo perro, no estamos diciendo que estamos creando una herencia. Eso fue definido en la clase. Solo para aclarar ahí un paréntesis. Pero lo curioso, como muy bien decía por aquí, disculpa, no me recuerdo quién me estaba hablando. Jorge. Jorge. Ok, gracias, Jorge. Pero como muy bien dice Jorge, ¿cómo es eso de que aquí hay una creación de una instancia donde en el constructor únicamente le mandamos un parámetro, pero vemos que en el constructor de la clase animal hay un día, un mes y un año de nacimiento y eso no fue definido aquí? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó por ahí? Ahora nos tenemos que regresar al código de cómo fue definida la clase para poder explicarlo. Ok, en ese sentido, pueden notar por acá de que en la clase animal hay dos constructores, ¿sí? Una clase animal sin parámetros y una clase animal con parámetros. Ambos tienen acceso desde la clase derivada, la clase hija, pero cómo se invocan o cómo se pueden hacer uso. Eso se pueden hacer uso desde, de manera obligatoria, desde la clase, perdón, desde el constructor per. Ok, ¿cómo es esa onda? Como nosotros estamos creando instancias, ustedes saben de que los constructores sirven para inicializar los valores de las propiedades definidas en la clase. Pero esta clase solamente tiene una propiedad, pero ha heredado 3, o sea que de manera indirecta tiene 4 propiedades. Para yo reutilizar los constructores de la clase padre, yo lo debo de hacer únicamente en el constructor de la clase hija. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Si nosotros no colocamos nada, por defecto invoca al constructor que no tiene ningún parámetro. Y por lo tanto, lo que va a hacer, pues prácticamente es nada porque es este al que invocó. Pero si nosotros quisiéramos invocar a uno en particular, nosotros debemos de utilizar una palabra o un método clave que se llama super. Y con ese invocamos al que realmente necesitamos. O sea que pudimos haber invocado también a este otro constructor, pero para ello necesitábamos enviarle los 3 parámetros que este constructor necesita. Entonces, para el ejemplo que estamos viendo, como el constructor de la clase perro solamente pide la raza como su parámetro, la primera línea de código que se va a ejecutar acá es
La del llamar al constructor de la clase padre que no tiene parámetros. ¿Por qué? Porque así funciona por defecto Java. Pero si nosotros queremos invocar a uno en particular, pues lo podemos hacer y más adelante en las diapositivas que tengo, ahí se va a poder notar. Pero en este caso, solamente fue asignado la raza y se invocó al constructor animal y estos parámetros, al ser primitivos de tipo entero, por defecto les está asignando 0. No sé si con eso ayuda un poco. Sí, ahora, por ejemplo, si fueran datos, por ejemplo, string, de tipo string, posiblemente nos hubiera impreso nulo, tipo nulo, Exactamente, o algo similar, exactamente. porque ya es el defecto de Java, Porque ya ¿verdad? por defecto Java así los inicializa. Así es. Muy bien, gracias. Perfecto. Y ahorita pues vamos a ver precisamente esos otros detalles para poder llegar a comprender de mejor manera cómo esto funciona. Precisamente aquí estamos hablando de los constructores. Por defecto, desde un constructor de una clase hija se manda a llamar al constructor sin argumentos de la clase padre. Ojo, tiene que existir entonces un constructor sin argumentos en la clase padre para que eso se dé. ¿Ok? Esto es un poco más de lo mismo. Quiero avanzar para que podamos notar la diferencia. Entonces, por defecto, desde el constructor de la clase hija se manda a llamar al constructor sin argumentos de la clase padre. Pero ¿y cómo le hago para mandar a llamar a uno que no sea el que se utilice por defecto? Aquí es donde nosotros utilizamos la palabra clave súper. Y con ello vamos a indicar cuál va a ser el constructor por medio de los parámetros que le vamos a enviar. Automáticamente va a saber a cuál de todos los constructores me estoy refiriendo. Y para mantener el encapsulamiento, una clase derivada debe inicializar sus variables de forma específica dentro de su constructor y dejar que sea la clase padre la que tenga que inicializar las suyas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a manejar esa reutilización de código. Y unos van a inicializarse de una forma y otros se van a inicializar de otra. Y ahí es donde eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo se vería eso? Aquí tenemos pues algunos ejemplos. Pueden notar de que de igual forma, la clase animal tiene un constructor por defecto sin parámetros, pero tiene un segundo constructor, es decir, está sobrecargado teniendo 3 parámetros, 3 enteros. Perfecto. Ahora, en la clase hija, que es perro, tengo un constructor con un parámetro que si se dan cuenta, ojo, que eso es en la primera línea, cuando nosotros invocamos al constructor de la clase padre. En la primera línea no hay ninguna llamada, ningún constructor, entonces ya sabemos que por defecto va a mandar a llamar al que no tiene parámetros. Pero el constructor de la clase hija está sobrecargado. Eso significa que hay más de uno. Entonces tenemos otro, uno que pide el día, el mes y el año de nacimiento y además la raza, pero con una característica adicional. Y es el hecho que en la primera línea estoy utilizando la palabra reservada super, que es como una invocación a un método, donde le envío 3 parámetros, el día, el mes y el año de nacimiento, los cuales son enteros. Y lo que hace Java es invocar al constructor que acepte 3 enteros previo a realizar todo este segmento de código. O sea que cuando invocamos a este constructor, inicia haciendo la invocación del constructor de la clase padre que tiene 3 enteros, le genera el control a este. Este es el único constructor que tiene 3 enteros en la clase padre. Entonces, imprime esto y luego inicializa estos 3 valores, se regresa acá, realiza mensaje que se muestra en pantalla y por último le asigna el valor de ese cuarto parámetro recibido en el constructor perro para inicializar su propiedad. Perdón, esta de acá. Pueden notar
cada clase inicializa únicamente sus propiedades. Por eso utilizamos los constructores de la clase padre para que sea ella quien inicialice, basado en la lógica que tiene definido, los valores por default que va a dejar para la instancia de la clase perro, pero utilizando el código de la clase animal. No sé si con eso logramos responder de mejor manera esa pregunta. Si era mi pregunta, sí. Ahorita tengo más. Super literalmente, en vez de super, podría ir entonces public, por ejemplo, public animal, que sería como invocar el constructor de animal. Ya. Dentro del constructor de algo. Obviamente, pues no es como correcto, pero la lógica sería algo Ah, ok. similar. Si estamos hablando de forma lógica, sí. Ahora, técnicamente, eso no se puede hacer, cabal. Solamente, por eso existe la palabra super. Exactamente. Ok, gracias. Perfecto. Inge, Sí, adelante. una pregunta, ¿y por qué? Bueno, ya entendí el punto de que se llama se hereda el constructor, en este caso, del segundo constructor por medio de la palabra super. Pero, ¿por qué después de ello usted colocó des.raza? O sea, dentro de este método lo que hace también es asignarle el valor, pero no llama a ese constructor como tal. Ajá. Vamos a ver si entendí tu pregunta. Este primer paso, lo que hizo fue invocar al constructor de la clase padre y con eso inicializó las tres propiedades que heredó. Aquí en el constructor de la clase perro, ejecutó estos tres por medio de super. Pero en la misma clase perro, inmediatamente, luego de haber inicializado las propiedades que heredó por medio del constructor de la clase padre, también define el método de inicialización de las propiedades que hacían falta, que en este caso es raza, siendo esta la propiedad de esta clase. Oh, ya entiendo. Eso quiere decir, Inge, que en este caso lo que estamos haciendo acá sencillamente es declarando, por decirlo así, el constructor que nosotros necesitamos. Así es. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Esto no es una regla, por cierto, sino esto es un ejemplo de cómo podría llegar a implementarse y cómo es que esto se lleva a cabo. Es obligatorio que nosotros definamos cuál va a ser el constructor que se va a invocar hacia ¿cuál constructor se va a invocar de la clase padre? Eso es lo único que es obligatorio dentro del constructor de la clase hija. Si, por ejemplo, yo estoy recibiendo aquí 3 parámetros, pero yo decido de que mi constructor o el constructor que yo quiero invocar de la clase padre es el que no tiene parámetros por cualquier causa, no me pregunten ahorita la razón porque no les puedo dar una razón o un ejemplo. Entonces, yo lo que coloco aquí es super con paréntesis sin enviar ningún parámetro o simplemente no hago nada, tal como el caso de este otro constructor, porque por defecto lo va a invocar. Tal vez eso sería lo último que se me ocurre como consejo. Y bueno, ahí en la presentación que ya está compartida, pues pueden ver cuál va a ser la salida de haber creado las instancias de la manera, de una manera y de otra. Porque, por ejemplo, aquí estamos creando un objeto perro utilizando el constructor de un solo parámetro y aquí estamos utilizando o creando una segunda instancia de perro utilizando el constructor que tiene los 4 parámetros. En la primera instancia se invoca a este constructor y en la segunda instancia se invoca a este constructor y por ello es que cada uno va a tener una salida diferente en pantalla.
¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, al momento, Inge, gracias. Muy bien. Perfecto, Johnny. Eh, Hay algo bien importante en relación a la herencia, y es que en Java e incluso en otros lenguajes de programación como C# o los que están basados en .NET, existe este concepto. Y es el hecho de que independientemente de qué clase estemos hablando, siempre habrá una superclase a la cual se estará haciendo una herencia de forma implícita. Esa herencia es a la clase object. Hay una clase que no es que nosotros la hayamos creado, sino que Java utiliza esta lógica indicando de que toda clase que no derive de otra, por defecto, está derivando de la clase object. Esta clase object sí existe, si ustedes la buscan ahí, si la googlean ahorita en la documentación de Java, van a ver que existe, que tiene propiedades, que tiene métodos, métodos como el método toString, métodos como el método equals, que por ello es que cuando nosotros lo implementamos dentro de nuestra clase hija, nos indica que nosotros la estamos sobreescribiendo, colocándole la nomenclatura de override, indicando que estamos realizando esa operación. ¿Ok? Como en este ejemplo que tengo yo por aquí, dentro de mi código puede ser de que yo únicamente tenga empleado y que tenga 3 clases adicionales, director, comercial e informático. Estas heredan de la clase empleado y la clase empleado no está heredando de nadie, pero implícitamente está heredando de la clase object. Tómelo en cuenta porque por eso es de que en ocasiones nos dice que si queremos implementar el método toString en una clase que nosotros no estamos heredando de nadie, nos dice si la queremos sobreescribir. Esos dos términos de sobreescribir, ahorita los vamos viendo, ya de la mano en el tema que tenemos para hoy. Se me olvidó levantar la máquina virtual. Déjenme hacerlo por acá. Para mientras que inicia, vamos a continuar con la otra presentación, porque el tiempo se nos está yendo rapidísimo. ¿A qué hora termina esta clase, Inge? Solo pregunta para ver los exámenes. Que no estoy muy seguro. Ah, sí, los horarios de clases hoy son de 7 a 9 para este primer curso. El segundo curso es de 9 a 11. El tercer curso es de 11 a 12. Ojo, este es el único que cambia. De 11 a 12 solamente van a tener una hora en el tercer curso. Su hora de almuerzo ahora va a ser de 12 a 1. Y el examen parcial de esta jornada es del cuarto curso que inicia a la 1, finaliza a las 4, y el del quinto curso inicia a las 4 y finaliza a las 7 de la noche. Gracias, Inge. Bien, esto pues lo vamos a ir amarrando con este tema de las excepciones porque precisamente pues comparte ciertas cosas que por ahí tienen cierto sentido. Para mientras que arranca ahí la máquina está bien. Ok. Las excepciones, por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer lo que está en la presentación? Desde que Sí, adelante.
Adelante, Noé. Perfecto, gracias, Noé. Vean aquí lo interesante de esto. Miren, cuando ocurre una condición anormal dentro de nuestro programa, no sé, condiciones anormales pueden haber de diferentes tipos. Una división entre cero, que estamos queriendo acceder a una ubicación dentro de un arreglo que no existe, por ejemplo. Un error de conexión a la base de datos. Si estamos transmitiendo información hacia otro componente o otro programa, por ejemplo, también se puede ver interrumpida la conexión. O sea, pueden haber de muchos tipos estas excepciones o estas condiciones anormales. Ok, ¿qué hace Java cuando ocurre una de estas? Lo que hace es producir un objeto que va a representar esa condición anormal. Y a ese objeto le vamos a nombrar un objeto de tipo excepción. Ese objeto se crea automáticamente, pero además lo que hace es enviarlo al método en el cual esa condición anormal fue provocada. Al final tiene que haber un método donde se ejecutó ese segmento de código anormal y derivado de ello fue que se provocó esa excepción. Ese método está encargado de decidir qué va a hacer con esa excepción. Puede que decida no hacer nada porque somos malos programadores y no decidimos hacer nada cuando una excepción de ese tipo ocurre y por lo tanto nuestro programa se va a caer. Segunda opción, que ya esta, más bien esta debería ser la primera opción. Gestionar la excepción que está ocurriendo para que nuestro programa se pueda reponer a ese estado y que el programa pueda continuar. Y tercera o segunda opción, porque la primera la vamos a descartar por completo. Segunda opción es que el método donde ocurrió el error no va a gestionar esa excepción, sino que se la va a delegar a aquel que lo invocó. Es decir, al método, el método que mandó a llamar a este método donde ocurrió la excepción. Tal vez lo vamos a ver ya con código más claro. Pero básicamente eso sería como, esto es importante saber cómo funciona, porque así vamos a saber cómo reaccionar. ¿Ok? Ok, alguien más, por favor, que me pueda leer lo que aparece por acá. Cuando un método ha provocado una excepción, tiene dos posibilidades: gestionar el mismo, capturarla y tratarla, pasarla al método invocador, pasar el objeto de tipo excepción al método que lo invocase. La gestión de excepciones en Java se realiza a través de las palabras reservadas: try, catch, finally, through y throws. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuevas palabras que vamos a utilizar como palabras claves de aquí en adelante para manejar las excepciones o si no las vamos a manejar, pues que por lo menos sepamos trasladársela a alguien más, que en este caso es al método, pues al método que le ha invocado con el objetivo de decidir qué hacer, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones. Los primeros tres, es decir, el try, el catch y el finally,
se utilizan para gestionar en ese método la excepción una vez que llega a ocurrir. Y las palabras reservadas throw y throws son utilizadas para llegar bueno, el throw sirve precisamente para no gestionar la excepción, pero que se traslade a alguien más. Y la otra es para provocar excepciones, porque también podemos provocar excepciones dentro de lo que establece nuestro código. Digamos, una condición anormal, nosotros no la vamos a manejar como un if-else, de que si ocurre un error, se va a ir a otro lado, al else, sino más bien lo que vamos a hacer es provocar un error con el objetivo de que podamos enviar esa excepción a otro método, ¿ok? Y trabajarlo como una forma general cuando ocurren errores. Tal vez esa sería la razón principal, el poder utilizar una misma lógica de manejo de errores cuando estos llegan a ocurrir, ya sean errores controlados o ya sean errores que son provocados de manera, digámoslo así, no forzada dentro de la lógica que nosotros llegamos a implementar. No sé si me doy a entender con esta parte. Ok, vamos, de igual forma, voy a ir levantando aquí. Aquí ya logré abrir la máquina virtual. Como les decía, sí estaba muchísimo mejor que la del semestre pasado, porque la del semestre pasado se había bien ayuda, pero esta vez creo yo que sí cumple con los requerimientos mínimos para poder programar por acá más cómodos. Quizá pueden notar de que el levantado, por ejemplo, ahorita del IntelliJ está bastante decente. Por cierto, no estoy vendiendo nada, solo son comentarios personales. Bien, por aquí vamos a crear un nuevo proyecto para ir trabajando pues ambos temas. Voy a poner aquí un proyecto nuevo. Siempre va a ser estos de Java. Voy a utilizar de este tipo, solo que yo tengo por acá ya definidas mis carpetitas. Aquí voy a crear una nueva. Hoy estamos dando la clase 5, ¿verdad? Creo que ya existe. Sí, ya está aquí. Aquí quiero que se agregue el proyecto y se va a llamar clase 5. En esta ventana. Ok. Vamos a ver. Sigamos avanzando con la documentación y ya después vamos creando por aquí algunos ejemplos. Bien. Tomar en cuenta esto, que todos los tipos de excepciones prácticamente se derivan de esta clase, throwout. Y de aquí pueden haber excepciones y errores. Y excepciones hay de diferentes tipos, como les decía. Hay excepciones en tiempo de ejecución, las cuales heredan del tipo excepción aritmética de un índice fuera de su rango, un error de que no tiene asignado memoria a un objeto, por ejemplo. Entonces, se puede llegar a conocer qué tipo de error está ocurriendo, con únicamente saber qué tipo de excepción es la que se ha lanzado. Y ahora que ya sabemos de herencia, pues prácticamente de esto es de lo que estoy hablando, que en la parte superior tenemos al thrower. Y por cierto, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en todo lo que forma parte de una excepción, porque eso es lo único que podemos manipular. Los errores no. Estos no se pueden llegar a administrar. Por eso de la clase exception,
es que salen dos clases derivadas, la interrupted y la runtime, y sobre todo en esta es en la que nos vamos a enfocar, las que se ejecutan en tiempo de corrida, como las de tipo aritmético, las null pointer exception, la index out of bound, la de database connection, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo se gestionan entonces las excepciones? ¿Cómo se administra? Al momento de que ocurre una excepción, nosotros podemos administrarla. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Utilizando las palabras reservadas. Como mínimo, try y catch. Ok, veamos cómo es que esto funciona. Ven aquí que están utilizando un null pointer exception, pues entonces algo así vamos a generar nosotros por acá. Vamos a ir creando algunas clases adicionales, la main que se quede ahí, pues aquí se quedó como company, vamos a dejarla de esta forma. Yo voy a crear aquí una clase que se llame cuenta, y esta clase cuenta, no voy a manejar todo el versionamiento por fuera. Esta clase cuenta va a tener dos propiedades. Ya sabemos de que si lo dejamos privado se maneja únicamente por acá, que sería su número de cuenta, el número de cuenta, pero este va a ser string. Ok, y el número de cuenta lo vamos a hacer bien práctico porque si no nos va a dar tiempo y le vamos a poner un saldo. Private double saldo. Ok, y pues aquí ya vamos a generar el resto para facilidad nuestra. Vamos a colocar un constructor que invoque a ambos. Ahí está, para poder inicializar ambos valores. Ok, ¿qué me está dando aquí de error? Digamos, me has asignado, pero nunca es accesado. Ah, ok, no tiene nada que ver. Y por acá vamos a generar también sus getter y setter. Perfecto. Ahí estamos. Tiene un error todavía esto. Ah, pero no es error. Dice que nunca ha sido usada. Ok. Es para el constructor, ingeniero, El const porque ese sí pide un constructor sin valores y otro con valores. pues aquí solo tengo uno con valores y no debería de haber problema por eso. Bueno, sigamos, a ver qué error nos va sacando después y ya de ahí lo vamos corrigiendo. Bueno, esto por cierto lo hice a propósito porque quería crear otra clase que fuera una clase hija que se va a llamar monetaria. ¿Ok? Entonces, esta clase monetaria va a heredar todo lo que ya fue definido en la clase cuenta por allá, porque pues, todo eso me sirve, me es útil. Ok. Entonces yo por acá, el único constructor que le puedo dejar, aunque no es necesario tampoco, la verdad que se puede quedar así, sería el constructor por defecto, pero insisto, como ya Java lo genera, pues todo lo va a hacer en automático. La otra sería una cuenta de ahorro. Y esta cuenta de ahorro sí va a tener una característica diferente. Hereda extends, hereda de la clase cuenta, pero tiene una propiedad que se va a llamar tasa de interés. Esta va a ser double también, tasa de interés. Ok. ¿Qué más? Tasa de interés, sí. Y aquí vamos a generar su constructor. Generate constructor. Aquí estamos. Ah, está curioso esto, porque aquí me dice de que solamente puedo invocar uno. Ah, ahí está. Listo. La verdad que fue tan pilas que si se dan cuenta, me generó el de 3 parámetros y de una vez me está llamando en la primera línea al constructor que tiene 2 parámetros de la clase paga. ¿Ok? Y además está asignándole la tasa de interés a este de aquí. Aquí cometí un error en la clase monetaria y ahora lo explico. Porque por defecto se va a ejecutar el constructor que no tiene parámetros de la clase monetaria. Pero la clase cuenta no tiene un constructor sin parámetros y es el que intentaría ejecutar acá.
Entonces, ¿qué debo de hacer? Si tengo que crear un constructor acá, y lo único que va a hacer es invocar al constructor de la clase padre, que es el de la clase cuenta. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí está la clase cuenta. Vamos a dejar el main por otro split por aquí. Esto va a ser para las pruebas que vamos a hacer. Dejémoslo acá. Y por acá tenemos a la clase monetaria y a la clase ahorro. Okay. Eso es lo único que llevamos hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, sigamos entonces. Vamos a ver. No, aquí vamos a crear objetos. ¿De qué clase? De la clase, comencemos con la monetaria. Monetaria, vamos a poner mon1 es igual a new, monetaria, y este me pide, pues ya sabemos que nos va a pedir dos parámetros, ¿verdad? El número de cuenta y el saldo. El número de cuenta es string, vamos a poner número de cuenta 001. Y el saldo, pues pongámosle unos 1000 villanos. Ok, listo, con eso vamos bien. Interesante, vamos a hacer algo más por aquí. En la clase cuenta, que es la clase papá, voy a generar el código del método toString, que me sirve para poder visualizar en pantalla estas dos propiedades. Veamos qué hace. Bueno, no, en realidad no es para visualizar, sino lo que hace es devolverme esa información, que es la información como un string de lo que está asignado en la propiedad número de cuenta y lo que está asignado en la propiedad saldo. Pueden notar acá que le colocó la notación override porque este método es un método que lo está heredando de la clase object, pero aquí no se define que existe esa herencia, porque como les explicaba, eso ocurre de manera implícita. Y cuando nosotros sobreescribimos una funcionalidad que se está heredando, hay que colocarle esta anotación, aunque esta no es obligatoria y de todas formas es válido. Pero es recomendable que todo aquello que vayamos a sobreescribir, una implementación que estamos sobreescribiendo, lo hagamos de esta forma. Perfecto. ¿Para qué iba a hacer eso? Porque yo acá en la clase monetaria quiero hacer algo similar. Quiero también tener un método toString de ella. Ok, aquí es donde esto pues se vuelve un poquito más, más divertido, ¿sí? Porque nosotros estamos invocando a un método que no tiene ninguna propiedad localmente, pero sí tiene propiedades que ha heredado y por lo tanto queremos hacer uso de otras funcionalidades, como por ejemplo esto que está colocado por aquí. A mí me gustaría que me mostrara en la clase monetaria la información de sus propiedades, tanto las creadas como las heredadas. Y en este caso, lo que me está mostrando nada más va a ser esto. Veamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con la clase ahorro. Si yo implemento también un método toString. Aquí me dice que lo va a hacer sobre la única propiedad que existe. Perfecto. Me dice que la clase ahorro me va a mostrar únicamente la tasa de interés, pero tampoco me está mostrando los valores de aquello que yo me voy heredando. Por ahí hay un tema que tenemos que discutir que no me está apareciendo todavía. Ok. A mí me gustaría entonces que además de lo que forma parte de mis propiedades, me muestre o me devuelva lo que trae de lo que ha heredado. Si no mal recuerdo, esto también se puede utilizar por medio de super, porque esto por defecto va a mandar a invocar al método que está heredando. Perdón, aquí es un más.
Porque yo quiero que lo que me devuelva el método que estoy sobreescribiendo me lo ponga aquí y que el resultado se concatene con lo que ya está definido por acá. A ver si, no me recuerdo muy bien si esa es la nomenclatura, pero ahorita vamos a salir de dudas. Si no, lo googleamos y lo arreglamos. Es más, si hay alguien por ahí que lo pueda googlear o que ya sepa cómo se debe de definir, me cuenta. Vamos a ver si es súper y aquí un más. Porque yo lo que quiero es probar. Ahora ya me fui a la clase main, que este objeto que yo acabo de crear, el mon1, al momento de hacer un toString, lo pueda imprimir. Ya, lo hubiera hecho de otra forma, ¿verdad? Vamos a ver, un south.soundb. No, soundb, ajá. Ahí está, mon1. Veamos qué nos muestra en pantalla aquí con este objeto de tipo monetario. A ver si aquí sí me está dando un error el operador. No puede aplicar a Java lang string. A ver, déjenme googlear esta parte. Y que creo que tiene dos más en, ¿cómo se llama el método toString? ¿Perdón? Tiene doble más, hasta el final tiene un más en la antepenúltima línea de código y en la última también. Tienes razón. Aquí sí hay un error. No puede ser aplicado. No es súper, entonces aquí sí estoy errado. Déjenme ver cómo es la nomenclatura. Call, bueno, ya. Call, method, override. ¿Qué me va a comprar? Override method, object, este sería. Y aquí sí. Pero se tiene que poner super punto y el nombre del método. Entonces es super punto toString. Ingeniero, perdona que lo interrumpa. Fíjese que yo no entendí para qué se utilizaba la palabra override. ¿La palabra qué? La palabra que está ahí arribita, la que dice @override, no entendí para qué. Que yo lo he visto que lo pone automáticamente el IDE, pero no he entendido para qué se utiliza esa palabra. Ok. Esto lo que hace es indicar que este método se está sobreescribiendo. Ahora te lo explico. Si te das cuenta, en la clase cuenta, ¿sí? Nosotros tenemos un método que se llama toString, ¿cierto? ¿Vamos bien ahí o no? Sí, lo estoy siguiendo. Va. Fíjate pues, hay un método toString. Como la clase ahorro está heredando a cuenta, ahora la clase ahorro también tiene acceso a un método toString por herencia. ¿Vamos bien? Sí, vamos. Perfecto. Entonces, yo en la clase ahorro digo, bueno, yo ya heredé este método toString, pero no me sirve de la forma, no me sirve de esta forma como fue implementado en la clase cuenta. Entonces yo lo que hago es sobreescribirlo. Y digo que ahora ese método toString no va a funcionar como lo heredo, sino como lo implemento acá. Y por eso decimos Perdón. Ahora que sí el lo entendí. método Es que ahí me se había perdido, ingeniero. sobreescribe. ¿Ok? Ahora hay que hacerlo eso también en la cuenta monetaria, porque la cuenta monetaria ahorita que trata de imprimirla solo me saca. Sí, en la cuenta monetaria Y también ahorita que hicimos lo mismo y al corregir lo de invocar el método toString como parte de la lógica de este, pero el método toString de la clase padre. ¿Ok? Veamos si con eso ya nos funciona aquí el objeto que estábamos probando. Y ahora lo vamos a debuggar para que vean qué es todo lo que está haciendo ahí.
Perfecto. Al final nos mostró esto. Dice monetaria. Y nos muestra cuenta, el número de cuenta 1 y el saldo 100. Y aquí cierra la llave de monetaria. Ok. Vamos a explicar eso ahorita, cómo es que funciona. Pero aprovechando, vamos a crear, por cierto que aquí vamos a dejar un poquito más de espacio, que ya vi que se me agranda el tema aquí. Una cuenta de ahorro, perdón, una clase, un objeto ahora de cuenta de ahorro. Sí, vamos a ahorro, ¿no? Ahorro 1 va a ser igual a new de la cuenta de ahorro y también llevaba un número de cuenta, ahorita le vamos a poner 10001. También llevaba un saldo, le vamos a poner unos 300 pesos y la tasa de interés que sea del 0.000, exagerado, pero algo así es la 0.5, pongámosle. Perfecto. Y ahora Sotheby de ahorro para que también nos muestre lo que corresponde a este otro objeto. ¿Ok? Ahorro 1, ahí estamos. Ahora corrámoslo. Está buildeando y ahí estamos. A ver, ¿cómo nos muestra ahora en pantalla lo que tiene el objeto ahorro 1? Nos dice que aquí está el ahorro, aquí está la cuenta, los datos de esas propiedades porque invocamos al toString de la clase papá y después le agregamos la propiedad de la clase hija que es la tasa de interés. Bien. Ahora sí, quiero hacer en modo debug esto para que se logre comprender. Voy a dejar por aquí el código de la clase de ahorro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos invocando aquí al método toString del objeto ahorro 1. Se va a venir para acá. El método toString nos va a mostrar primero ahorro, aquí está, y luego va a invocar al método toString de la clase papá por medio de super. Se viene para acá. La clase papá, en el método toString de la clase papá, va a devolver cuenta con el valor que tiene asignado en la propiedad número de cuenta, coma, saldo, el valor asignado en la propiedad saldo, y va a cerrar la llave, que fue precisamente lo que hizo aquí. Nos devuelve este string para acá, y ese string devuelto se lo estoy concatenando después del ahorro, por eso está después del ahorro, y después de mostrar los datos de la cuenta, se va a concatenar la tasa de interés, que es una propiedad de la clase ahorro, con el valor que tenga asignado. ¿Ok? Ahora, en modo debug, lo que acabo de explicar. Ok, ya se detuvo por aquí. No me recuerdo de cuál es el... Para entrar, no, step over, step into F7. F7 y se viene al toString, entonces, de la clase ahorro. Ya ejecutó esta parte y ahora va a invocar al método toString de la clase papá. Le damos F7 y se traslada para acá. Entonces, ahora de la clase papá, porque se invocó este método, me va a devolver este string y se va a concatenar por aquí. Regresamos acá, ya me devolvió el resultado y se va a concatenar con esta parte que es la tasa de interés. Devolvemos el valor, regresamos a la clase main e imprimimos en consola ese resultado y muerta la gallina. ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, disculpe, ¿podría volver a explicarlo ya lo último de la compilación del programa? ¿Qué cosa, Jenny? Es que a mí me quedó duda, como empezó a explicarlo basándose en el main del programa,
Entonces, yo me perdí un poquito ahí en la parte de cómo usted mandó a llamar ciertas, explicó ya la herencia del programa como tal. Usted lo podría volver a explicar ya lo último. Esta invocación de aquí, ¿no? Sí, o sea, las invocaciones del main para la compilación del programa como tal. Ya. Ya en la ejecución del programa, como les dije, yo utilizo, miren, esta herramienta de debuguear, le decimos nosotros, es de lo más importante que debemos de manejar en primer lugar. Y para eso, pues hay que saber cómo crear los breakpoints, que basta con darle un clic aquí en este costado y ahí se va a detener nuestro programa. Yo voy a debuguear y voy a detener mi programa justamente aquí para realizar esta línea de código paso a paso, porque yo quiero ver si está tomando el algoritmo adecuado. Entonces yo voy a invocar el método toString por medio de este. Y el método toString de este objeto. Este objeto es de tipo, ¿qué es? Ahorro. Entonces se va a invocar al método toString de la clase ahorro. Pero en el método toString de la clase ahorro, yo estoy invocando al método toString de la clase papá de ahorro. ¿Quién es la clase papá de ahorro? Es la clase cuenta. Eso significa que la clase cuenta tiene una implementación de toString en ella. Entonces se va a venir para acá y lo que va a hacer es devolverme este string. Este string de cuenta lo va a concatenar acá en la clase ahorro, en el método toString, con lo que está definido aquí. Esta palabra y esta palabra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo ejecuta y se viene a la clase ahorro. ¿Por qué? Porque este es el objeto de tipo ahorro. ¿A qué método? Al método toString. Y aquí, ¿cuál es la siguiente línea de código que se va a ejecutar? El método toString de la clase papá, que es este. Lo ejecutamos y se viene para acá. El método toString de la clase papá, que es cuenta, lo que va a hacer es devolverle esto y lo va a concatenar aquí. Lo devuelve, lo concatena y ahora quien mandó a invocar al método toString le va a devolver todo esto. ¿Quién mandó a invocar al método toString? Esta línea de código que estaba en main. Se lo devuelve aquí al main y el main ahora lo que va a hacer es imprimir en pantalla ese resultado. Aquí está. No sé si con eso me logro entender. Sí, que esto quiere decir de que usted lo que hace es llamar a los métodos toString para poder llevarlos ya como tal al main. El método toString para ya llevarlo O sea, al para main. plasmar la información que se está solicitando a través de ahorro, en este caso, que Así es. sería la clase que usted está, en este caso, llamando. Así es, Johnny. Así Ok, es. Esa es gracias. la interpretación. Perfecto. Bien. Eso para ver la parte práctica de cómo funciona dentro de Java la parte de la herencia. Pero ahora manejemos lo de las excepciones, como les decía. Voy a crear otra cuenta monetaria. Voy a hacer algo interesante aquí. Voy a crear una propiedad monetaria, Mon2, y la voy a imprimir. Mon2. Ok. ¿Qué error estoy provocando yo aquí? Tal vez que aún no tiene el objeto o la instancia. Perfecto. Esta variable sí fue creada. Fue creada de manera correcta porque es de tipo monetaria. Pero la instancia, es decir, nunca ha sido instanciada. Nunca se le ha asignado un apartado de memoria. Si no tiene memoria y yo la estoy utilizando aquí, eso me va a provocar un error. Es más, creo que ni siquiera me va a dejar compilar porque dice que la variable no ha sido inicializada. Pero probemos, a ver qué pasa. A ver si en la compilada me detiene o
o sí me dejó, bien, ahí está. Sí me dejó ejecutarla. Y precisamente aquí ocurrió esto. La variable mon2 debe ser inicializada. Ok. Entonces, por aquí yo tuve un error, pero en realidad yo creo que se quedó en la compilación. Fíjense, no estoy muy seguro. No, sí está ejecutándose aquí. Pero entonces, ¿por qué no me mostró lo otro? Vamos a ver, quiero ver si me deja debuguear acá. Debug. No me está dejando. Hagamos otra cosa. Vamos a ver. Este es igual a new. Monetaria. Es que quiero provocar un error aquí. Esta sería 002. Y esta va a ser por 800 pesos. Ahí ya no tienen que haber errores. Ya me va a dejar trabajar. Pero por alguna razón, Mon2 va a perder su... va a perder su espacio de memoria si yo le asigno nulo. Ya no, ese objeto sí lo creamos, pero se pierde en el camino. A ver si esto sí provoca un error. Ok, perfecto. No me provocó un error porque nulo en realidad sí lo logra interpretar como un error. Entonces, perdón, eso sí lo logra interpretar como un valor válido y simplemente me mostró null en sus propiedades. En realidad no me genera un error. No es esto lo que yo quiero. Vamos a ver. Vamos a poner un entero que sea una división. División. Y esto va a ser igual a 10 partido 0. A ver si con esto sí se logra hacer algo. Y después voy a mostrar el valor de la división. División, la cosa aquí. División, ahí estamos. ¿Qué es lo que yo quiero? Ahí estamos. Ahora sí, sí logré hacer lo que quería. Bien, vean que el programa funcionó parcialmente bien, porque me pintó en pantalla el valor del monetario 1, me mostró en pantalla el valor de ahorro 1, pero ya nunca me mostró el resultado de la división. ¿Por qué? Porque en esta línea de código se generó una excepción que interrumpe por completo la forma o la lógica de mi algoritmo y ya no se sigue ejecutando y se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque yo no estoy gestionando la excepción. Cuando yo hice una división entre 0, ahí se provocó un error y generó un objeto de excepción. ¿De qué tipo? Del tipo arithmetic exception. Ok. Yo hice algo en el método main para gestionar ese objeto de excepción que se generó derivado del error. No. Y por lo tanto el programa se interrumpe y no me deja continuar. Ese es un error de programador. El no gestionar los errores que pueden llegar a ocurrir. Ok, entonces, ¿qué debo de hacer? Yo debo de... Esto creo que me deja... Desde aquí me deja hacer algo. Recuerdo haber visto un surround. No sé si ustedes lo han encontrado. Hay una opción que se llama surround. Se me perdió. Es que no sé si es en esta o es en otra. No me deja. Bueno, hagamos el try entonces y el catch, porque si no, esto va a seguir dando. Ok. ¿Para qué hacemos esto? Por cierto, aquí lo voy a poner de manera específica. Un arithmetic exception, que es la variable e. ¿Y qué voy a hacer con e?
Ahora voy a devolver un toString y lo vamos a ver en pantalla. Más fácil, vamos. Un solve B. Y así devolvemos la excepción. Ahí estamos. Pero solo quiero ver el mensaje mejor. Get message. Ahora explico qué fue lo que hice. Bien. Como cuando nosotros sabemos que hay un segmento de código donde puede ocurrir un error, lo que hacemos es envolverlo dentro de la palabra try. Esto funciona como un bloque. Por eso tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, todo lo que yo deje dentro del try me va a gestionar los posibles errores que puedan ocurrir. Ok. Si un error ocurre, yo voy a programar en el método o en la funcionalidad catch qué es lo que quiero hacer cuando el error ocurra. Porque yo lo único que no quiero es que mi programa se detenga. Y lo que sí quiero es que se reponga ante ese problema. ¿Qué puedo hacer? Puedo mandar a llamar a alguien más para que, o puedo mostrarle un mensaje de error al usuario indicándole que por favor ingrese valores adecuados para hacer la división porque si no va a seguir dando ese error. Cualquier cosa. Yo decido qué quiero hacer, pero es el programador quien tiene que definir de qué manera va a funcionar esta lógica cuando una excepción ocurra. Si lo quieren ver así, es como que cuando la excepción ocurre es como un if. If la excepción ocurrió, entonces haga esto. Como programador tenemos que estar conscientes de que aquí tenemos que hacer algo cuando un error ocurra. Y el error, el objeto que se genera, ¿se recuerda que les dije que cuando ocurre un error, Java genera un objeto de tipo excepción? Yo quiero capturar ese objeto y ese objeto se queda capturado en esta variable. Le pude poner E, le pude poner X, le pude poner el nombre que queramos, así como aquí ponemos mon1, aquí podemos poner x1. La verdad que eso es independiente porque solo es un nombre. Pero aquí estamos reconociendo el tipo de error que está ocurriendo. Entonces ahora, si yo corro esto, ya no me va a salir, o ya no debería de salir ese mismo error. ¿Qué pasó aquí? ¿Hay un error de qué? La variable división no se reconoce. Ah, ok, sí, esto está mal. Porque, bueno, esto también está interesante. Fíjense, pues, me está diciendo de que la variable división no se reconoce, pero no se reconoce aquí. Y tiene sentido. Porque yo les dije que esto funciona como un bloque y por lo tanto lo que yo defina en este bloque, su ámbito de existencia es únicamente en este bloque. Y como esto está fuera de ese bloque, me dice que esta variable de división no existe y tiene razón porque solo existe en el método try. Entonces, yo voy a definir la variable fuera de ese contexto, ¿ok? Incluso no lo tengo que inicializar. Y por acá yo ya no la voy a definir, sino solamente la voy a utilizar para que ya no me diga de que la variable división no existía por aquí. ¿Ok? Una inicialización. Ok. Ah, bueno, sí, pero parece que sí tiene que ser inicializada. Entonces dejémosle 0. Ok, listo. Mostró el objeto mon1, mostró el objeto ahorro1 y esta vez no me dio error, pero sí me dijo que ocurrió un error porque entró aquí, e.getMessage. Tal vez hubiera sido mejor ponerle ocurrió un error, ¿verdad? Así se entiende mejor de qué estamos hablando de esta parte. Ok, aquí estamos. Ocurrió un error. ¿Qué tipo de error ocurrió? División by 0, pero esta vez sí me mostró el valor que tenía asignado división, que fue con el que se inicializó. Repito, aquí se interrumpe por completo lo que
lo que esté definido dentro del bloque try. Esto sí tiene que quedar bien claro. Espero que me dé a entender. Como aquí ocurre un error, el resto de código que estaba dentro del bloque try ya no se ejecuta porque se interrumpe por completo su ciclo normal de trabajo. Y si ese error ocurre, nosotros estamos obteniendo el error y estamos decidiendo qué hacer cuando el error ocurre. Entonces, basado en lo que acabo de explicar, voy a inicializar mi variable división con 5. Entonces, lo inicializo con 5, intento hacer una división de 10 entre 0, luego a división le asigno 50 y por último imprimo el valor de división. Según lo que hemos hablado acá, ¿qué es lo que se va a mostrar al final como el valor que tiene esa variable? 50. Ok, por ahí dicen algunos que 50, ¿qué dicen el resto? 5. Ok. 0. 5. Ok. Veamos, entonces, ¿lo corremos? Ok. Al final lo que me mostró fue 5. ¿Por qué? Porque no reconoce lo que hay entre track. Solo se pasa a catch y tiene el valor que tiene asignado la variable al principio. Perfecto. Eso fue precisamente lo que hizo. No alcancé a ver quién me habló ahorita, perdón. Yo, Jason. Ok. Perfecto. Así como decía Jason. La variable se inicializó con 5. Luego se intentó hacer esta división. Ok. Aquí ocurrió un error y por lo tanto todo lo que siga posterior a esta línea de código dentro del try se interrumpe y se traslada el control al catch. El catch lo que hace es venirse para acá, mostrar este mensaje de error y fuera de todo esto vamos a imprimir este valor, que es lo que se dejó inicializado 5 porque nunca se logró entrar hasta aquí. Si esto hubiera quedado acá, ahora les voy a hacer un juego ahí. Ok, ahora lo voy a subir, le voy a poner a división 50, pero de todas formas voy a provocar el error. Pero ahora además en el catch le voy a decir que división va a ser igual a 3. ¿Qué creen ustedes que se va a imprimir acá? Tres. Ok, dijo 3. ¿Qué dicen los demás? Sí, 3. Muy bien, Jorge, 3. ¿Qué dicen el resto? Va a tirar el error, ¿no? Va a tirar el error. Ok, pero aquí, ¿qué va a mostrar? ¿Cuánto va a valer división? 3. 3. 3. Perfecto. Voy a decir que 5. Vamos a ejecutar esto. Y lo que nos mostró es 3. ¿Por qué? Lo inicializó con 5. Después le asignó 50. Después ocurrió un error. Como la excepción ocurrió, se vino para acá. Le asignó 3. Pues entonces, el valor que tiene esa variable es 3. Y si yo pongo aquí que división es igual a 100, ¿qué va a salir aquí de resultado? 3. 3. 3. Hoy sí, yo creo que sí agarramos onda, ¿verdad? Puntos extras. Ay, Dios. Ahorita siento como que estamos viendo una clase bien básica. ¿Cómo quieren puntos extras por eso? Sigamos, pues, sigamos. Ok. Hay algo bien interesante también con los try catch y es el hecho de que tiene otro elemento que se llama finally.
Y ese finally es realice el código que esté aquí en finally, independientemente de que si ocurre o no ocurre un error. ¿Ok? Aquí le puse mal el nombre de la variable. En base a lo que acabo de explicar, ahorita va a ocurrir un error, porque sigue lo de la división entre 0. ¿Cuánto va a imprimir aquí como valor de división? 80. 80. 80. Ok, veamos pues. Sí, 80. Ahí estamos. ¿Ocurrió el error? Sí. ¿Pero qué mostró en pantalla? El 80. ¿Por qué? Porque lo que yo ponga aquí lo va a ejecutar ya sea que el error exista o no exista. ¿Qué pasa si quitamos el error? Ahora ya no debe de ocurrir un error. Va a asignar 50, va a asignar 100. Entonces, ¿qué va a imprimir aquí? 80. 80. 80. A ver, veamos. Perfecto. Ahora no ocurrió un error porque vieron que no me mostró este mensaje. Y el valor que me mostró fue 80. ¿Por qué? Porque esto lo va a ejecutar siempre, ya sea que ocurra o no ocurra un error. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve para devolver recursos. Por ejemplo, que el código de aquí esté relacionado a conectarse a una base de datos. Entonces yo creo una conexión a una base de datos. O que el código que está ahí sirve para abrir un archivo. Pues entonces, si aquí se hacen operaciones de ese tipo, donde estamos haciendo uso de recursos, ya sea que ocurra un error o que no ocurra un error, yo quiero que los recursos se devuelvan, porque yo tengo agarrado ese archivo y nadie más puede acceder a él si yo en mi lógica de programación no implemento nada de esto. Es ahí donde esto puede llegar a tener muchísimo más sentido. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, Inge, ¿podría repetir? No entiendo el objetivo de Finally. En teoría es como que si no se estuviera usando el try ni el catch. No es eso. No. Lo que está en try se va a intentar ejecutar. ¿Ok? Entonces, entra aquí, asigna 50. Entra aquí, asigna 100. ¿Ocurrió un error hasta aquí? No. Entonces, como no ocurrió ningún error, este catch se lo salta. Pero el finally siempre lo va a realizar. O sea que después de haber hecho esto y esto, ejecuta esto. Regreso al caso anterior. Aquí sí estamos provocando un error. ¿Cómo va a funcionar entonces el código? Entra aquí y le asigna 50. Entra aquí y hace una división entre 0. Genera una excepción. Esto ya no se ejecuta. Se viene para acá. Le asigna 3. Muestra el error que se generó. Pero como el finally siempre se va a hacer, realiza este segmento de código y hace división igual a 80. ¿Para qué sirve el finally? Para devolver recursos. Para que independientemente si ocurre un error o no ocurre un error, pues entonces esto siempre se realice y ahí pueda ejecutar la lógica que yo estoy seguro que siempre se debe de realizar. Yo aquí el error lo estoy provocando y ustedes me van a decir, pero mire, ahí basta con que haga 10 dividido 1 y entonces ya no va a darle error. Pues cuando ustedes estén programando se van a dar cuenta que van a ocurrir errores de lo cual ustedes ni se habían imaginado por qué están ocurriendo y el programa va a estar cayéndose porque no lo están administrando. ¿Por qué? Porque estos no pueden ser valores, pueden ser variables. La variable A dividido la variable B, y la variable B se calcula basado en la variable C y en la variable Z, y la variable Z basado en algo, otra operación que incluye otras variables. En fin, que hay mucha lógica definida dentro de un código
que puede llegar a hacer que no tan fácilmente se logre distinguir en qué escenario puede ocurrir un error. Pero también hablé de escenarios donde, por ejemplo, existen conexiones a las bases de datos, existen conexiones por medio de pipes hacia otros componentes que en cualquier momento la red se cae, deja de funcionar ese proceso o ese mecanismo de comunicación se interrumpe, pero el sistema debe de seguir funcionando, solo que debemos de programar ahora que cuando ocurra un error, de qué forma tiene que funcionar. Ok, entonces sería, no sé si lo entendí ahora mejor, el try y el catch me serviría como, inclusive como para hacer logs y el finally como para mostrarle al usuario, por ejemplo, o algo en pantalla. O hubo otro proceso, no necesariamente, ¿cómo se llama? Imprimir algo. Sí, sí, sí. Yo aquí estoy imprimiendo algo solo para que tengamos ahí ejemplos de cómo es que esto va ocurriendo. Pero en realidad, eso es lo que precisamente como programador debes de decidir qué hacer. Como el ejemplo que acabas de dar me pareció muy bueno. Que cuando ocurra un error, muestre un mensaje en pantalla porque el usuario tiene que saber que ocurrió un error, pero además que guarden un archivo, el log de esos errores, porque alguien después va a hacer auditoría a los errores que van ocurriendo en el sistema. Ok, listo, gracias. Perfecto. Bien. Si no hay más dudas, entonces, en relación a lo que yo tenía planificado para hoy, pues eso sería todo. Y como les dije, ahora lo que necesito pues es que entren a su máquina virtual y que comiencen a trabajar la actividad que estaba planificada para el día de hoy. Porque aquí en las actividades pues ya se encuentra definido el ejercicio que se tiene que realizar. Es una combinación de ambas cosas que acabamos de hacer. Porque tenemos que crear una nueva clase, pero esta clase va a heredar de la clase exception, porque ustedes van a crear una nueva excepción. Eso se puede hacer. Y es bien fácil porque basta con heredar de esta clase. Luego van a crear una segunda clase que es donde vamos a provocar el error y una tercera para poder realizar las pruebas. Pero aquí paso a paso les está indicando qué es lo que deben de hacer en cada una. ¿Cómo lo deben de entregar? Deben de entregar un archivo PDF donde también se debe de indicar el tiempo disponible que tiene la máquina virtual antes de iniciar la tarea y al haber terminado la tarea. ¿Esto para qué? Porque también el ingeniero Ochoa me llamó y me dijo de que no estoy utilizando el laboratorio que se les proporcionó porque algunos alumnos lo manifestaron. Entonces me dijo que dejara tareas utilizando la máquina virtual y para garantizar de que la estén usando, pues solo esto se me ocurre porque cuando nosotros abrimos este segmento de conexión hacia las máquinas virtuales, nos da el tiempo que nosotros estamos consumiendo. Aquí nos dice que yo ya voy gastando 1.4 horas de las 16 que tengo disponibles. Entonces yo quiero que ustedes le tomen un pantallazo antes de entrar a la máquina virtual porque les debería decir cuánto llevan en ese momento, realizar la tarea y un pantallazo del tiempo consumido después de haber realizado esa tarea dentro del laboratorio. Adicionalmente, el código fuente de todo lo que fue requerido. Todo eso en el mismo PDF. ¿Me doy a entender con ello? Sí, sí, sí. Solamente Sí. que, no sé, Inge, bueno, en mi caso yo tuve un problema con la cuenta para poder ingresar. Yo el día de ayer estuve intentando poder ingresar, pero la contraseña que tenía para utilizarlo y todo, pues no me permite el ingreso. Entonces, ayer intenté y todo y no logré ingresar al mismo. Ok. Y en relación a ese tipo
de eventos, de la contraseña, lo único que sé es de que la universidad proporciona un mecanismo de soporte por medio de un formulario que fue en el correo que nos enviaron a todos. Ahí indica cómo se llena ese formulario para recuperar la contraseña. En ese sentido, yo tampoco puedo hacer nada. La idea era hacer la tarea bien dentro del tiempo de clase, porque si salen dudas, pues en ese mismo momento las podemos resolver. Tenemos todavía 20 minutos. Yo les recomiendo a quienes sí tienen acceso que comiencen a hacer la tarea y que lo intenten resolver, y si tienen alguna duda, pues aprovechamos estos 20 minutos para poder resolverlas. Como les dije, la idea era hacerla en clase. Como esta es la primera tarea que estamos haciendo dentro de clase, usando el laboratorio, entonces voy a extender el tiempo de entrega para que sea hasta viernes medianoche, como lo veníamos haciendo, pero lo deben hacer dentro de la máquina virtual, porque si no, pues el ingeniero Ochoa también me va a volver a preguntar, pero yo pues ya esta vez lo estoy indicando que tiene que ser utilizando la máquina virtual. Ya están prácticamente definidas las reglas. ¿Estamos? Sí, solo Sí, como un Inge, comentario dos extra, cositas. Ángel. Solo levanten la mano quién va a hablar primero y así les vamos a dar su turno. Dale, Jorge. Pues sí, gracias. Perdón al que estaba hablando de nuevo, no escuché antes. Pero dos cositas. Yo fui uno de los del que le envié un correo al ingeniero Ochoa porque por el cobro. Creo que el objetivo mío fue más por el cobro, porque para usar la máquina virtual necesito una computadora y necesito internet, y en teoría, pues en un laboratorio físico creo que se entiende el objetivo del laboratorio, pero ahorita siento que es como por gusto, y es demasiado lenta o sea, porque necesito la velocidad del internet, de mi internet, y aparte de eso, la respuesta de la máquina virtual. Entonces, creo que fue más eso, si le comentó el ingeniero Ochoa. También me enteré de que algunos compañeros también también compartieron esa idea de el cobro. Yo le mencionaba al ingeniero Ochoa que debería ser opcional, porque pues algunas personas como yo, pues yo tengo la oportunidad de tener una computadora, y siento que es por gusto el cobro de 100 pesos de laboratorio. Ajá, entonces creo que es más ese es el objetivo del económico, y no tanto el que se use o no se use la computadora virtual, ¿verdad? Pienso que debería ser opcional, y por ello me imagino que el ingeniero Ochoa fue como, mejor le digo a usted, en este caso a usted, ¿verdad, Inge? Que la use, porque así no tienen un tipo de, ¿cómo se llama? No sé, algún tipo de reproche después, porque sí se está usando, ¿verdad? Entonces, creo que desde mi perspectiva, gracias por el tiempo, porque el viernes, pues, bueno, ya inclusive me ayuda a investigar más, y si salen errores, pues igual ahí sigo investigando, pero creo que eso quería como que aclarar, para que no llegue a un malentendido de que queremos, bueno, en mi caso quiero es usar la máquina virtual, porque en realidad para mí me quita tiempo. Perfecto. Y también para aclarar, aprovechando que tenemos tiempo y platicar, ¿verdad? De mi parte tampoco es una represalia, no lo van a tomar así, porque pues a mí solo me preguntó que si yo estaba usando la máquina, y pues yo fui honesto y le dije que no. Entonces me dijo pues que las instrucciones de la universidad, ojo, la instrucción de la universidad es que yo tengo que usar la máquina virtual y que también les tengo que dejar tarea sobre esa máquina virtual. Para mí también resulta complicado buscar la forma de justificar el uso de una máquina virtual
en mi curso de programación, porque en la fase que estamos, donde hacemos programaciones básicas todavía, donde no requiere comunicación con otros equipos, por ejemplo, que es donde sí se puede aprovechar de mejor forma, no lo encuentro todavía como un valor agregado. Como catedráticos, también ya hicimos la manifestación de eso, de que por lógica, porque simplemente estamos hablando de la lógica, ¿verdad? Si alguien tiene un equipo y tiene el suficiente hardware para poder utilizar ese equipo, ¿por qué se va a tener que conectar de forma remota si ahí depende de un tercero que sería un buen internet? Cuando su equipo local, pues tal vez está en buenas condiciones. Sí lo hicimos saber. Lo único es de que como son cuestiones puramente administrativas de la universidad, no son parte de la sede de Boca del Monte, no son parte del Inge Ochoa, no son parte de Cristian López. Nos vemos obligados también a adaptarnos a este tipo de reglas o de situaciones. Entiendo la manifestación de ustedes de quizá no hacerlo obligatorio para que entonces se puedan ahorrar esa plata, pero por ser temas administrativos, a mí no me compete ni siquiera pues justificar algo, porque yo solamente estoy compartiendo lo que corresponde a la cátedra, pero ahí sí que con 3 dedos de frente más que suficiente para poder determinar que para algunos podría llegar a ser un gasto innecesario, pero no es algo que como mi opinión tenga valor, porque yo no fui quien lo propuso. Quizá las personas que lo pensaron, lo vieron de otra manera. Por ejemplo, se me va ocurriendo a alguien que está en el caso contrario, su equipo no es muy buena, pero tiene un buen internet. Aquí sí ayudaría porque la máquina, como les digo, sí está funcionando mucho mejor al semestre pasado, eso sí se los garantizo porque ahorita con lo que probé me di cuenta. Y pues yo lo que quisiera es buscar la forma de querer aprovechar. Miren, esto de las máquinas virtuales está creciendo un montón y también nos da oportunidad de ir aprendiendo otras cosas. No se queden únicamente con lo que la clase les ofrece, sino traten de ver de qué otras maneras aprenden a hacer otro tipo de cosas con estas máquinas virtuales y sacarle el mayor provecho. Pues como les digo, es una conversación informal, ¿verdad? Es mi opinión, no estoy diciendo de que se debe de hacer de una forma o se deba de hacer de otra, pero es lo que hay y ahora lo que a mí me ha generado es adaptarme, ¿verdad? Ahora le cedo la mano, Claro. ahí el turno a alguien más. Gracias, Inge. Creo que el otro Jorge está por ahí. Sí, ingeniero, perdone una consulta. Sí. Fíjese que definitivamente pues ya se llegó, ¿verdad?, a la conclusión con el ingeniero Ochoa de que es necesario pagar esos 100 quetzales. Pero sinceramente yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, en usar esa máquina porque quita demasiado tiempo. Yo soy de la idea de que quita demasiado tiempo estarse metiendo otra máquina, desde una máquina física. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, digamos, si yo no uso esa máquina y hago la tarea en mi máquina física, ¿qué pasaría en este caso? Ya, esa es muy buena pregunta. Mira, la conversación que yo tuve, o más bien la instrucción que yo tuve es, hay que dejar las tareas utilizando la máquina virtual. Y en serio que la única forma que a mí se me ocurre de saber si la están usando o no es la que les acabo de mencionar, que es poner pantallazos y ver cómo se va consumiendo ese tiempo. Porque tampoco tengo acceso a sus equipos y revisar qué es lo que han hecho. O sea, tampoco tengo ese acceso. Es lo único que se me ocurría para poder hacer. De momento les puedo decir de que sí necesito que se haga esta primera tarea de esa forma. Y yo voy a llevar
su mensaje a nuevamente a conversarlo con el ingeniero Ochoa y tomar una decisión, porque tampoco quiero afectarlos, ¿verdad? En decirles, miren, así a rajatabla, el que no me entregue la tarea aquí pierde todos los puntos, porque en relación a mi curso, yo no quiero que ustedes aprendan a usar una máquina virtual. En mi curso me demandan a que ustedes aprendan conceptos de programación orientada a objetos. Entonces ahí es donde entra ese choque en mi mente de cómo hacerlo. Pero por un lado me exigen y por otro lado no puedo dejar de exigir. Entonces déjenme manejarlo primero con el ingeniero Ochoa, pero quizá en esta primera ocasión yo sí les pediría que hagan el esfuerzo de hacer uso de ella. Le voy a ceder la palabra ahora a Johnny, que me está levantando la mano en Zoom. Ok, Inge, mire, voy a ser así, específico, saliéndome un poquito del tema. Inge, yo solo quisiera tal vez hacer un pequeño comentario. En algunos momentos a veces nos ha dado algún tipo de duda cuando uno está trabajando alguna de las tareas que usted nos ha dejado, pero ¿cómo podríamos mejorar un poco más la comunicación o siempre nos comunicamos por correo para cualquier duda o consulta? Porque yo he mandado algunos correos, no solo a ustedes, ¿verdad? Y a otros ingenieros y a veces se queda, ya no sabe cuál sería la acción que uno debe de tomar y como no tenemos otro medio de comunicación para dudas relacionadas al curso, sobre todo, ¿verdad, Inge? Entonces, no sé cómo podríamos, o cree usted que podríamos mejorar la comunicación entre catedrático y alumno, ¿no? Ya, ok. Pues por ahí yo les había mencionado que de momento pues solo tengo el correo para poder tener esa comunicación entre semana. Creo que sí. Bueno, otra cuestión. Por ejemplo, si son dudas del proyecto, sí propuse que fueran en el foro. Ya en esta semana hubieron 2 personas que me hicieron una consulta y ahí la contesté. Y ahí les digo a ustedes también, a todos, suscríbanse a ese foro para que reciban también retroalimentación de las preguntas que los demás hacen y que tal vez ahí está la respuesta de alguien más. Ese sería el segundo medio. Y el tercero, pues ya puedo comenzar a buscar alguna otra plataforma. Pues porque ahora hay un montón de cosas, pero lo único es de que tampoco les voy a ofrecer en decirles que sí al 100%, nada más me pregunten, yo les voy a responder, porque ahí sí que depende de la disponibilidad de tiempo que tengan. Pero de repente que sí podría crear una tercera para hacer una comunicación, pero más como, se me ocurre más como abierto, pero para que todos podamos opinar. Por ejemplo, alguien hace una consulta en relación a decir, mire, fíjese que me está dando error en este segmento de código. Quizá yo en ese momento no voy a poder tener el tiempo para contestar, pero alguno de los otros compañeros sí. Ahí yo les diría, entre todos ayudémonos para poder resolver dudas de alguien más. Y ese podría llegar a tener otro fin, que en este caso es apoyarlos entre todos. Que eso también me ha resultado en cursos anteriores. Entonces, ese quizá podría ser el otro mecanismo. ¿Te parece? Sí, está bien, Inge, solo hay algunas dudas, bueno, información que es un poquito más personal. En mi caso, pues yo tuve ahí unos pequeños inconvenientes y le mandé un correíto, pero creo que, como usted había comentado, que no había tenido la chance en estos días. Yo no le escribo durante el curso porque tratamos de que no se pierda tanto el tiempo como tal, porque a todos los compañeros les interesa el curso, ¿verdad? Entonces, Claro. entonces no le escribo regularmente, pero tal vez si me puede apoyar ahí, yo le mando unos correos y si usted tiene la chance ahí, me comenta. Perfecto, Johnny. Yo creo que sí, ese tipo de consultas, tener razón. Tiene que ser tal vez de manera directa por un correo. Y ahí en ese caso, pues yo me disculpo porque no lo he logrado contestar.
Esta semana sí han sido un poquito difíciles porque por lo de los exámenes tengo que prepararlos, tengo que calificar tareas y preparar otras clases, pero tenés razón, ahí el error es mío y yo lo voy a intentar ya hacer más inmediatas las respuestas. Ok. Ángel, ¿querías opinar algo? Sí, ingeniero. Era siempre con respecto a lo de de la máquina virtual. Yo lo estuve probando ayer y sí, o sea, está bastante bien, o sea, funciona muy bien. Eh, Solo es una opinión, ¿verdad? Ah, ok. Lo que se podría hacer, o sea, lo que a mí se me ocurrió es que si lo que se necesita es consumir ese tiempo que se nos ha asignado, se puede entrar o sea, conectarnos a la máquina y consumir el tiempo razonable por semana y ya o sea, las tareas, los laboratorios, ya realizarlos conforme a cada quien pueda hacerlo, ¿verdad? O sea, siempre consumiendo ese tiempo de la máquina virtual, ¿verdad? Para que eh, tenga un poco de utilidad, ¿verdad, ingeniero? Perfecto. Muchas gracias, Ángel, por tu comentario. Pablo, adelante. Sí, ingeniero, con respecto a la tarea 5, ¿verdad? Al referirse que tenemos que crear una clase que sirva como una nueva excepción y esta clase como que tiene que ser una clase que hereda de otra, se refiere a la clase que por defecto tiene Java, que es la excepción, o sea que sería un extend exception, ¿verdad? Exactamente. Ah, ok, solo eso sí, porque no me queda, me queda así como que duda de cómo hacer eso, pues de crear una nueva exception, pero gracias, ingeniero. Perfecto. Por ahí vi un mensaje de Ángel que dice, todos los laboratorios se van a hacer en la máquina virtual. Pues ese es el fin, ¿verdad? Ahí vuelvo a repetir lo mismo, es lo que nos están requiriendo que hagamos, de que la máquina virtual pues se pueda sacar el mayor provecho, por eso asignan 2 horas a la semana y podríamos cubrir ciertas tareas utilizándola. Esa fue la idea que yo tuve originalmente, pero ahí pues todavía estamos pendientes de ver ese tema que les contaba con el Inge Ochoa para manifestar sus comentarios y ver de qué manera pues también no se les perjudica, pero a la vez hacer uso de los recursos que pues total ya los están pagando y creo yo que más de algo se le puede sacar provecho. Como les decía, más adelante en el siguiente proyecto, por ejemplo, a mí me gustaría que fuera una conexión entre equipos. El clásico proyecto que ponen es el de un chat para que uno se comunique con otro utilizando un mecanismo de comunicación. Ahí sí ganamos bastante para que ustedes puedan hacer pruebas porque esas máquinas están en red y se pueden ver. Hablando acerca de que eso sí facilita para ese tipo de escenarios o por ejemplo hacer una aplicación web que consuma lo que otro produce y viceversa. Entonces ya se publican esos servicios para que puedan accederse dentro de la red, pero eso sería para el tercer proyecto. Entonces ahí me gustaría que tuvieran ciertas horas habilitadas para que con ello puedan hacer esas sus pruebas cuando ya su código esté terminado. Porque como también ahí tenemos ahora la limitante de que no es un tiempo tan abundante, quizá vale la pena desarrollarlo localmente, pero para probarlo ya se utiliza el tiempo de las máquinas virtuales. Eso era lo que yo tenía pensado, pero de ahí recibí la otra instrucción, entonces ya me dio un poquito de pena porque dije en parte tienen razón. Pero bueno, eso sería básicamente mi comentario. Listo, ya nos dieron las 9 hablando aquí un poquito de todo. De mi parte eso es todo. Entonces, les deseo un feliz fin de semana. Estoy pendiente de contestar correos y de enviarles un mensaje con la respuesta que obtenga luego de conversar con el ingeniero Ochoa. Ahorita actualizo la tarea, el código que hicimos hoy ya está en GitHub otra vez, ahorita lo acabo de ejecutar, ya tienen acceso a él para que lo puedan ver.
Listo. Que tengan un excelente fin de semana. Disculpen, entonces, ¿para cuándo la tarea? Para ver. Para el viernes antes de la medianoche. Ah, ok. Yo pensaba que para hoy. No, ahorita lo cambio. Feliz fin de... Adiós. Gracias, Inge. Gracias, Inge, cuida. Feliz fin Listo, de... muchachos. Feliz día, Inge.